Ese día amaneció con un peso extraño en el pecho de Lucia, como si su propio cuerpo presintiera que algo se iba a quebrar de manera definitiva. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente las incontables veces en que trabajó jornadas dobles para cubrir el alquiler del departamento de Diego y Patricia, las bolsas de supermercado que llevaba ella misma, las cuentas de luz y agua que nunca permitió que se atrasaran. Mientras tanto, en su propia casa se privaba de cosas básicas, ahorrando, hasta en el pan. Todo lo hacía con la convicción de que estaba ayudando a su hijo a consolidar un futuro, creyendo que algún día esa etapa terminaría y él valoraría cada esfuerzo. Era esa esperanza la que la mantenía firme, el orgullo de haber criado sola a su único hijo y de querer verlo feliz. Al caer la tarde, decidió pasar por el departamento sin avisar, llevando una bolsa con frutas y pan casero recién hecho. Imaginaba la sonrisa cálida de Diego al verla llegar, esa misma expresión que tantas veces iluminó su infancia. Sin embargo, lo que encontró fue un ambiente frío, distante, como si su presencia estorbara. Patricia la miró de arriba abajo con un gesto de impaciencia y en medio de una charla superficial, Lucia preguntó con inocencia cuándo pensaban casarse. Fue entonces cuando escuchó la frase que la atravesó como un cuchillo. Ya nos casamos ayer, solo para personas especiales. El golpe emocional fue inmediato. Sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Ella, que había sostenido todo económicamente, había sido excluida del momento más importante de la vida de su hijo. El regreso a casa esa noche fue silencioso y pesado. Lucia caminaba con la bolsa casi intacta en la mano, sin siquiera recordar en qué momento había salido del departamento. Cada paso era una mezcla de rabia, tristeza y una sensación de vacío difícil de describir. En la cabeza le retumbaban las palabras de Patricia, repetidas una y otra vez como un eco cruel. No era solo la exclusión de la ceremonia, era la certeza de haber sido utilizada, de haberse convertido en una especie de cajero automático disfrazado de madre. El dolor no venía solamente del desprecio de su nuera, sino de la indiferencia de Diego, que no pronunció una sola palabra en su defensa. Durante los días siguientes, Lucia apenas comía. Pasaba las horas sentada en la sala, mirando fotografías antiguas donde Diego aparecía sonriente en cumpleaños, en la escuela, en las navidades sencillas que compartieron. En cada imagen ella veía a ese niño al que había prometido jamás abandonar y sentía que ahora él era quien la había dejado de lado. Lloró en silencio, intentando entender en qué momento la relación madre e hijo se había transformado en un vínculo de deudas y obligaciones. Después de tanto desvelo y angustia, tomó una decisión que le pareció tan dolorosa como necesaria: cortar todo apoyo económico. Canceló transferencias, bloqueó accesos a cuentas y se prometió no volver a sostener la vida que ellos llevaban a costa de su propio sacrificio. El silencio que siguió a esa decisión no duró mucho. Al principio Diego no llamó, y Lucia llegó a pensar que tal vez lo había entendido. Pero pronto comenzaron las llamadas insistentes, los mensajes cargados de reproches y las frases manipuladoras que buscaban hacerla sentir culpable. Patricia, con un tono fingidamente afectuoso, apareció en su puerta con lágrimas ensayadas, hablando de segundas oportunidades y de la importancia de la familia unida. Sin embargo, la máscara se le cayó rápido. En cuestión de minutos pasó de suplicar a amenazar, diciendo que Lucia estaba actuando como una niña caprichosa y que con su actitud estaba destruyendo la vida de su propio hijo. La herida se profundizó cuando Diego, presionado por las deudas de tarjetas de crédito, admitió sin pudor que gran parte del dinero de su madre se había gastado en lujos, restaurantes, viajes, ropa de marca. Nada de necesidades como tantas veces había afirmado. Para Lucia, escuchar eso fue confirmar lo que en el fondo ya sospechaba. No se trataba de ayuda temporal ni de apoyo para levantar a la pareja, era puro abuso. Esa revelación terminó de romper lo poco que quedaba en pie. Ya no era solo el dolor de la exclusión, era la certeza de haber sido engañada deliberadamente por la persona a la que más amaba en el mundo. La situación escaló todavía más cuando apareció Marlene, la madre de Patricia, en la casa de Lucia. Llegó con una sonrisa calculada, hablando de resolver malentendidos, como si todo se tratara de una simple discusión familiar. Durante unos minutos fingió preocupación, pero pronto dejó claro a qué había venido: presionar a Lucia para que retomara el financiamiento del matrimonio. Lo disfrazó de consejo, incluso insinuó que tal vez Lucia ya no estaba en plenas facultades para manejar su propio dinero. Esa manipulación descarada hizo que se encendieran todas las alarmas en Lucia. Por primera vez entendió que no estaba frente a un problema aislado con Diego y Patricia,
sino ante una estrategia más amplia en la que toda la familia de su nuera buscaba aprovecharse de ella. Esa noche Lucia apenas pudo dormir, pero en lugar de quedarse paralizada, se levantó con una determinación nueva. Al día siguiente buscó asesoría legal y conoció al doctor Henrique, un abogado que la escuchó con paciencia y le explicó con claridad que lo que estaba viviendo tenía un nombre: abuso financiero contra una persona mayor. Con su ayuda empezó a organizar su defensa. Cambió contraseñas, cerró accesos, modificó su testamento y comenzó a registrar cada interacción sospechosa. A medida que tomaba esas medidas, también veía cómo la pareja reaccionaba con furia. Intentaron construir una narrativa en la que Lucia aparecía como una anciana confundida, repitiendo rumores en la vecindad e incluso intentando involucrar a asistentes sociales para cuestionar su capacidad mental. El golpe más duro vino cuando Lucia recibió la notificación judicial. Diego había solicitado su interdicción, argumentando que ella sufría demencia y no podía manejar sus bienes. Leer su nombre como demandante en ese documento fue como sentir una puñalada. No era un rumor, no era una amenaza dicha en un momento de rabia. Era su propio hijo intentando quitarle legalmente la autonomía. La traición alcanzó un nivel que nunca hubiera imaginado. Durante horas permaneció sentada con el papel en las manos, sin poder llorar, sin poder gritar, solo con una mezcla de incredulidad y vacío. El día de la audiencia fue uno de los más tensos de su vida. Entró al juzgado con el corazón acelerado, acompañada por el doctor Enrique y con los informes médicos recientes que certificaban su lucidez. Al verla, Diego evitó cruzar su mirada. Patricia, en cambio, sostenía la frente en alto, como si estuviera segura de una victoria que ya no dependía de ellos. Pero cuando llegó el momento de presentar pruebas, todo cambió. Los documentos mostraban claramente que Lucia estaba en plenas condiciones, mientras que las transferencias bancarias y los registros de gastos exponían la dependencia económica abusiva del matrimonio. El juez, serio, reconoció que se trataba de una tentativa de fraude y no solo rechazó la interdicción, sino que ordenó una investigación contra Diego y Patricia. Salir de aquella sala del juzgado fue un alivio enorme, pero también un vacío difícil de describir. Lucia había ganado la batalla legal, sí, pero había perdido algo que ninguna sentencia podía devolverle: la confianza en su propio hijo. La imagen de Diego firmando aquel pedido de interdicción quedó grabada como una cicatriz en su memoria. Por más que el juez hubiera reconocido la verdad, ella sabía que nada volvería a ser igual. No había celebración posible, solo una sensación amarga de haber tenido que defenderse de la persona a la que más había dado en la vida. En los días siguientes, Lucia tomó la decisión de cortar de raíz con todo lo que la ataba a esa etapa en 100 hacer. Dolor. Vendió la casa donde había criado a Diego, cada rincón lleno de recuerdos que ahora le resultaban insoportables, y compró un pequeño departamento en el centro de la ciudad. El cambio de ambiente fue como abrir una ventana después de años con el aire viciado. Poco a poco empezó a reconstruir rutinas propias. Se inscribió en un curso de pintura, se animó a viajar sola por primera vez y hasta descubrió el mar, algo que siempre había soñado pero nunca se había permitido. En cada paso sentía que recuperaba no solo su libertad económica, sino también su dignidad como mujer y como persona. En medio de esa nueva vida, Lucia comenzó a acercarse a un grupo de mujeres mayores que también habían pasado por situaciones de abuso familiar. Algunas habían sido despojadas de sus casas por hijos o hermanos, otras habían sido manipuladas para firmar documentos que no entendían. Escuchar esas historias le abrió los ojos aún más. Lo que había vivido no era un caso aislado, sino una realidad silenciosa que muchas cargaban en secreto. Con ellas encontró un espacio seguro donde podía hablar sin miedo a ser juzgada, donde las lágrimas eran comprendidas y la resiliencia era celebrada. Esa red de apoyo se convirtió en parte fundamental de su proceso de sanación. Animada por esas experiencias compartidas, Lucia decidió dar un paso más. Con ayuda del abogado y de algunas amigas, creó un pequeño fondo de apoyo para mujeres mayores víctimas de explotación financiera. No era algo grande ni formal al inicio, pero servía para brindar orientación, pagar consultas legales o incluso cubrir gastos básicos hasta que las mujeres pudieran recuperar el control de sus bienes. Esa iniciativa le dio un nuevo propósito. Ya no se veía como la madre humillada que había sido excluida del casamiento de su hijo, sino como una mujer capaz de transformar su dolor en fuerza para otras. Cada vez que alguien la llamaba agradecida, Lucia sentía que por fin estaba escribiendo un capítulo distinto de su vida. 2 años después de todo aquel caos, un timbre inesperado sonó en la puerta de su departamento.
Al abrir, Lucia se encontró con Diego, visiblemente más delgado, con el rostro cansado y una mirada que mezclaba vergüenza y súplica. Habían pasado meses sin contacto alguno y ahora él estaba allí pidiendo hablar. Con voz quebrada, reconoció que el matrimonio con Patricia había terminado y que, en medio de ese derrumbe, había comprendido el daño que le había causado a su madre. Dijo buscar perdón, aunque Lucia percibía que lo que realmente pedía era una nueva oportunidad para reconstruir un vínculo que él mismo había destruido. Lucia lo escuchó en silencio, con el corazón dividido entre el instinto de madre y la memoria de cada herida que aún dolía. No lo echó, pero tampoco lo abrazó como antes hubiera hecho. Con calma le dejó claro que solo aceptaría una relación basada en respeto y sin dependencia económica. No habría más transferencias, ni alquileres pagados, ni cuentas cubiertas. Si él quería estar presente en su vida, debía hacerlo como un hijo adulto y responsable, no como alguien que la veía como un recurso. Diego asintió con lágrimas en los ojos, entendiendo que aquella no era una puerta cerrada, pero sí una frontera que nunca más debía cruzar. Con el tiempo, Lucia fue comprendiendo que su mayor victoria no había sido en los tribunales, ni tampoco en aquella conversación final con Diego. Su triunfo verdadero estaba en haber roto la cadena de sumisión que la CE mantuvo durante años sacrificándose sin límites. Recordaba cómo en el pasado ella misma justificaba cada gasto, cada renuncia personal, como si fuera natural cargar con todo. Ahora, en cambio, podía decir que había aprendido a pronunciar un no firme y necesario. Ese cambio interior era lo que le daba paz al mirar atrás, porque entendía que había recuperado algo mucho más valioso que el dinero: su dignidad. Sus días ya no giraban en torno a facturas ajenas ni a la angustia de ser indispensable para sostener un hogar que no era el suyo. Ahora dedicaba las mañanas a pintar, una actividad que la relajaba y que terminó convirtiéndose en una nueva pasión. Las tardes las invertía en el voluntariado con niños de una guardería comunitaria, donde sentía que su cariño encontraba un lugar limpio y sincero. Y de vez en cuando organizaba pequeños viajes con sus nuevas amigas, mujeres que, como ella, habían atravesado tormentas familiares y se habían reconstruido desde cero. En esas experiencias compartidas encontraba la confirmación de que nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces, en las noches tranquilas, Lucia pensaba en el pasado y se sorprendía de la claridad con la que ahora veía todo. Recordaba con detalle las veces que, agotada después de limpiar casas ajenas, corría al supermercado para llenar las bolsas de Diego y Patricia. Recordaba también cómo se quedaba sin comprar un abrigo nuevo para ella misma porque había que pagar la cuota del coche de ellos. Y al revivir esas escenas, lo que sentía no era odio, sino una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por haber permitido tanto y alivio por haber tenido la fuerza de poner un límite a tiempo. En esas reflexiones entendía que la manipulación había sido tan sutil como constante. Patricia, con su tono autoritario, la trataba como a una empleada, y Diego, poco a poco, adoptó el mismo desapego. Ahora, al mirar en retrospectiva, veía las señales claras que antes ignoró: las exigencias disfrazadas de miletos pedidos, los silencios cargados de desprecio, la indiferencia ante sus propios sacrificios. Era doloroso admitirlo, pero necesario para no repetirlo jamás. Por eso, cada vez que hablaba con otras mujeres en el grupo de apoyo, insistía en que no se trata solo de dar, sino de aprender a cuidarse a una misma. Un día, durante una reunión del grupo de apoyo, Lucia compartió por primera vez la historia completa, desde los sacrificios de su juventud hasta la audiencia judicial. Mientras hablaba, notaba cómo varias mujeres asentían con la cabeza, reconociéndose en sus palabras. Al terminar, hubo un silencio breve, seguido de aplausos y abrazos sinceros. Fue en ese momento cuando entendió el verdadero poder de contar lo vivido. No solo servía para desahogarse, sino para dar fuerza a otras que todavía estaban atrapadas en dinámicas de abuso. Esa sensación de transformar el dolor en algo útil le dio un nuevo sentido a todo lo que había pasado. Con el tiempo, esa misma reunión se convirtió en un espacio más grande y organizado. Gracias a la constancia de Lucia y de otras compañeras, el fondo de apoyo creció y empezaron a trabajar con profesionales voluntarios, psicólogos, abogados jóvenes, asistentes sociales. Lo que había nacido como un grupo de mujeres compartiendo experiencias se transformó en un proyecto que ofrecía herramientas concretas para que otras no repitieran la misma historia. Cada paso era un recordatorio para Lucia de que, aunque no pudiera borrar el pasado, sí podía usarlo como motor para construir algo valioso. Hubo un momento especial que marcó un antes y un después en su recuperación. El día en que viajó sola al mar por primera vez.
Tenía 68 años y nunca había sentido la arena bajo sus pies ni el ruido de las olas tan cerca. Caminó despacio por la orilla, respirando profundo, y pensó en todo lo que había soportado durante décadas. Sentir la brisa salada fue como un recordatorio físico de que aún tenía mucho por vivir. Lloró, sí, pero fueron lágrimas, distintas, de liberación. Aquel viaje se convirtió en un símbolo personal, la confirmación de que siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Después de ese viaje, Lucia comenzó a permitirse pequeños placeres que antes consideraba un lujo imposible. Se compró ropa sin esperar a que se la regalaran, salió a comer sin calcular cada moneda, llenó su departamento con plantas que cuidaba con esmero. Lo que para muchos eran detalles cotidianos, para ella significaban conquistas. Cada gesto era una manera de recordarse que su vida ya no giraba alrededor de las necesidades de los demás, sino de sus propios deseos. Esa transformación no borraba el pasado, pero le devolvía la sensación de ser dueña de su presente. En ocasiones, Diego intentaba retomar el contacto con pequeños gestos, un mensaje en fechas importantes, una llamada breve para saber cómo estaba. Lucia respondía con educación, pero mantenía la distancia. Había aprendido que no podía permitir que la culpa volviera a atraparla. La confianza rota no se reconstruye con unas pocas palabras, y ella necesitaba proteger la paz que tanto le había costado conquistar. Aún así, no cerraba del todo la puerta. Comprendía que cada persona tiene su propio proceso, y si Diego quería demostrar un cambio real, tendría que hacerlo con hechos y no con promesas vacías. Mientras tanto, Patricia desapareció por completo de su vida. Supo por comentarios ajenos que había tenido problemas económicos graves y que su estilo de vida ostentoso se había desplomado. Lucia no sintió rencor ni alegría por ello, simplemente indiferencia. Entendió que gastar energía en alguien que tanto daño le había causado era perder tiempo valioso. Ya no necesitaba revancha ni explicaciones. Lo único que quería era seguir adelante con la tranquilidad que había construido. Esa indiferencia, paradójicamente, fue una de sus mayores conquistas, porque demostró que ya no estaba atrapada en la rabia ni en el resentimiento. Un día, durante una de sus clases de pintura, la profesora propuso que cada alumna creara una obra que representara un momento decisivo de su vida. Lucia tomó el pincel y, casi sin pensarlo, pintó una casa pequeña rodeada de sombras, con una mujer saliendo por la puerta hacia un cielo abierto. Cuando terminó, se dio cuenta de que aquella imagen era su propia historia. La mujer era ella, dejando atrás el peso de los abusos y caminando hacia su libertad. La emoción la desbordó, y aunque nunca se había considerado artista, aquella pintura se convirtió en una especie de espejo de su renacimiento. Ese cuadro terminó colgado en la sala de su departamento, y cada visita que lo miraba le preguntaba por el significado. Lucia lo usaba como punto de partida para contar, a grandes rasgos, lo que había vivido. No buscaba compasión, sino mostrar que era posible salir de situaciones de abuso aunque parecieran interminables. Para ella, hablar del pasado ya no era revivir la herida, sino reafirmar la fuerza con la que había aprendido a decir basta. Descubrió que compartir su experiencia no solo le servía a otras personas, también la ayudaba a ella a recordar que nunca debía volver a permitir que alguien la tratara como un recurso desechable. Con el paso de los meses, Lucia también se reconcilió con una parte de sí misma que había dejado de lado durante años. La mujer que tenía derecho a disfrutar, a reír, a equivocarse sin cargar siempre con la responsabilidad de todos. Volvió a escuchar música mientras cocinaba, se permitió bailar sola en la sala y hasta empezó a salir con nuevas amistades a pequeñas excursiones. Redescubrió lo que era sentirse ligera, sin la carga constante de ser la que resolvía los problemas de los demás. Ese redescubrimiento no vino de golpe, sino poco a poco, hasta que un día notó que ya no vivía pendiente del teléfono ni de las demandas de nadie. En una de esas excursiones conoció a Carmen, una mujer de su misma edad que había pasado por un divorcio lleno de engaños y pérdidas. Se hicieron amigas rápidamente, compartiendo charlas largas y sinceras en las que se reconocían mutuamente. Con Carmen entendió que no estaba sola en su experiencia, que muchas mujeres de su generación habían vivido sacrificándose en silencio. Esa amistad se volvió un refugio, pero también un espejo. Juntas se animaban a no permitir nunca más que alguien las hiciera sentir menos. Para Lucia, fue otro recordatorio de que la vida, incluso después de tanta traición, podía ofrecer nuevos comienzos. Con el tiempo, los recuerdos más dolorosos dejaron de aparecer cada día y se transformaron en cicatrices que ya no sangraban. Lucia entendió que el pasado no podía borrarse,
pero sí podía resignificarse. Cada vez que veía su reflejo en el espejo, se reconocía como alguien que había pasado por lo peor y había salido adelante con la cabeza erguida. No se trataba de negar el dolor, sino de aceptarlo como parte de la historia que la había llevado a ser más fuerte. Esa aceptación le dio serenidad, una paz que nunca había sentido mientras vivía sometida al chantaje emocional y financiero de Diego y Patricia. En una de sus reuniones del grupo de apoyo, una mujer mayor se le acercó y le dijo que su testimonio había sido lo que le dio fuerzas para denunciar a su propio hijo. Lucia la abrazó con un nudo en la garganta y comprendió el alcance de su experiencia. No era solo su vida la que había cambiado, también estaba contribuyendo a que otras se atrevieran a defenderse. Esa sensación de haber transformado el dolor en esperanza fue quizás la mayor reparación que pudo encontrar. A diferencia del juicio, donde hubo un fallo legal, aquí había un reconocimiento humano que llenaba un vacío más profundo. Un día cualquiera, mientras regaba las plantas de su balcón, Lucia recibió una llamada de Diego. Esta vez no pedía dinero ni favores, solo le dijo que quería saber cómo estaba. Su voz sonaba más madura, cargada de una humildad que antes no conocía. Ella escuchó en silencio. Contestó con calma y al colgar sintió que no le dolía como antes. Había un cambio en él, quizás real, quizás tardío, pero lo importante era que ella ya no dependía de ese vínculo para sentirse plena. Ese momento le confirmó que había cerrado un ciclo. Podía hablar con su hijo sin sentir que su vida estaba en sus manos. Con esa certeza, Lucia empezó a proyectar su futuro de manera distinta. No pensaba en el tiempo perdido ni en las heridas que le habían dejado, sino en los años que aún tenía por delante. Quería seguir pintando, viajando, ayudando a otras mujeres y sobre todo viviendo con la libertad que tanto le había costado ganar. Cuando se miraba en el espejo ya no veía a la madre usada y descartada, sino a una mujer que había aprendido a levantarse después de la humillación más dura. Esa mirada nueva era, en sí misma, la mayor prueba de su superación. Hoy, al compartir su historia en este espacio, Lucia lo hace con la esperanza de que otras personas entiendan que nunca es tarde para poner un límite y recuperar la dignidad. No importa si la traición viene de quien menos se espera, siempre existe la posibilidad de decir basta y comenzar de nuevo. Ella, que un día se sintió humillada y reducida a una simple fuente de dinero, ahora vive con la certeza de que su valor no depende de la aprobación de nadie. Su mensaje final es claro. La libertad comienza cuando uno deja de justificarse y aprende a cuidar de sí mismo sin miedo ni culpa.